Buen día, buen día. ¿Alguien me escucha? Folini, ¿me escucha? Buen día. Buen día. Buen día, profe. ¿Qué va? ¿Qué dice usted? ¿Me Bien, ¿y escucha usted? bien? Sí, Mm, lo escucho perfecto. Bien. Son tiempos difíciles, pero vamos bien. ¿Y Naim está por ahí? ¿O me engañó? Poco público en la sala. ¿Cuántas personas, Folini, están concurriendo aproximadamente a las clases? Estaba Más o hablando sin menos. micrófono. Somos 6 o 7 siempre los que venimos. ¿Seis o siete? Ah, bueno, bueno. ¿Me escuchás bien? Sé que hemos tenido algunos problemas de conectividad a la noche, pero ahora parece que estamos bien, ¿no? Sobre todo a la mañana. Sí, solo la semana pasada no pudimos entrar, pero después re bien entramos a todos los otros Zoom. Bueno, ¿y cómo estamos con el programa, con el tiempo? No piensen todavía en el examen, pero tengo entendido, si no me equivoco, que han fijado fecha a la facultad para el día 29 de junio. Sí, eso pusieron en el centro de Voy a... estudiantes. ¿Cómo estás, No, Vanessa? Hola, Voy, profe, no quería interrumpirlo. Hola, buen día, ¿todo bien? pero es así, ¿no? 29 de para, junio. Sí, 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 sí. Voy a ver si hago una gestión para postergarlo una semana. Me parece muy escaso el tiempo para poder tomar un parcial de la segunda parte. Fíjate que hoy recién vamos a estar en la unidad 19. Nos quedan casi 10 unidades más, con lo cual el tiempo... Hola, Vijarra, ¿cómo va? Buen día. Me parece ¿Qué que onda, el profe? tiempo... ¿Me escucha? Sí, sí, creo. 10. ¿Todo bien? Sí, sí. Pero no se confíen, ustedes piensen en el 29 como fecha tentativa del examen, ¿no? ¿Me quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, algo que les resulte de interés? Vane, ¿cómo venimos? ¿Querés Bien, preguntarme profe. algo? No, Bueno, estamos todo bien. Estoy bueno. tratando de sacar esta imagen que me puso mi hija de atrás en el Zoom. No, al contrario, le da, le No da, le puedo. da, le da juventud, no se haga problema, no miro eso, para nada. Bueno, arranco con la unidad 19. La unidad 19 parece aburrida, pero yo les puedo asegurar que la unidad 19 es muy interesante. Los dos aspectos. El punto 4, ustedes van a decir, ¿cómo va a empezar por el 4? Pero el punto 4 es el disparador de todo lo que la gente llama accidentes de tránsito, responsabilidad por daños y perjuicios, supuestos de mala praxis, accidentes de automotores, aviones, camiones, toda los seguros de responsabilidad civil de terceros, los accidentes de colectivo, la gente que se cae en la calle, todo nace a partir de este punto 4 de la unidad 19. Miren si tenemos cosas para explicarles y para leer. Se llama responsabilidad civil. Responsabilidad civil. De ese punto 4 yo voy a tirar 3 o 4 tips, porque ahí hay que leer los artículos 1708 en adelante del Código Civil. 1708 en adelante del Código Civil. Yo les voy a tirar 3 o 4 ideas, así ustedes después las estudian y las desarrollan tranquilos. Y los 3 primeros puntos
son los puntos introductorios para comprender el fenómeno de todo lo que se llaman los vínculos contractuales, los vínculos entre las personas, las relaciones y las situaciones jurídicas. ¿Y por qué dije que es aburrido? Porque el código y los libros, el capítulo arranca en el artículo 257 del código, y si ustedes me prometen que van a leer del 257 al 264, con lo cual estoy hablando de 6, 7 artículos, nada más, podrían desarrollar los 3 primeros puntos, podrían tener una noción de los 3 primeros puntos de la unidad 19. Porque el código lo que hace es define, da conceptos. Y eso no es muy propio de una ley. Una ley tiene que decir qué es lo que está permitido, qué es lo que está prohibido, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Ejemplo, la ley de tránsito dice que se permite conducir hasta tal velocidad. Dice que se permite conducir a los que sean mayores de edad, tengan registro habilitante. No se pone a definir qué es un automóvil, qué es la acera, qué es el tránsito, etc. Bueno, vamos a lo importante. A partir del 257, nosotros entendemos, hay que meterse en la cabeza. Buen día, Aguado, recién la veo. Hay que meterse en la cabeza la idea de lo que se llaman hechos jurídicos. Es como si el mundo a partir de ahora se dividiera en dos partes, en hechos jurídicos y en hechos simples o hechos comunes. Hechos jurídicos, todo lo que ocurre que tenga una trascendencia para el derecho. Todo lo que ocurre, sea por acción del hombre, de un animal, de la naturaleza, de varias personas, todo lo que ocurra, pero todo lo que se exteriorice, que tenga una consecuencia jurídica, que tenga una consecuencia en los derechos de las personas, en los bienes, que produzca una afectación, una lesión, un problema, un beneficio, eso es un hecho jurídico. Les voy a poner un ejemplo que se me acaba de ocurrir, pero que siempre ronda mi mente. Voy caminando por la calle y veo humo a lo lejos. Y digo, uy, ¿qué pasó? Se está incendiando algo. Voy caminando y cuando llego, en realidad eran hojas del otoño que se estaban prendiendo fuego y se apagaron rápidamente. Eso es un hecho. Eso es un acontecimiento. Eso es algo que sucedió, pero no tiene ninguna consecuencia jurídica. Ahora, si ese humo es producto de un incendio y se prende fuego una casa, es un hecho jurídico, porque a ese acontecimiento se sumó la pérdida del derecho de propiedad, la afectación para una familia de la casa, la destrucción de lo que tenía, el seguro de incendio que tiene que cubrirle o no cubrirle, quizá una persona herida, etc. Dicho en términos simples, cualquier estudiante de derecho tiene que comprender que los fenómenos que ocurren, sean fenómenos humanos o fenómenos de la naturaleza, son hechos jurídicos cuando repercuten, trascienden nuestros bienes, nuestro patrimonio, etc. Un día en un examen le pregunté a un alumno que me dijera un hecho común, cotidiano, pero que no tenga trascendencia jurídica y que él repita constantemente. Y me dijo fumar. Y le digo, decime otro. Y yo suelo a mis amigas darle un beso y a mis amigos un abrazo. Digo, bueno, ¿ves? Esos son hechos humanos. Tienen repercusión, pero social, humana. Cuando vas a la iglesia y rezás, es un hecho con repercusión religiosa, pero no es jurídico. Pero si vos le dieras un beso a tu esposa en el registro civil y firmás el acta, ese hecho tiene trascendencia jurídica, porque eso es matrimonio. Esta simpleza con la que les estoy hablando, y por favor traten de entenderlo en el contexto en que se lo explico, no es una pavada. Porque el principio de todo nace a partir del momento en que exista un hecho con consecuencias jurídicas o no jurídicas. Se llaman hechos jurídicos todo acontecimiento, todo suceso, todo hecho que haya sido producido por el hombre o por la naturaleza o por la combinación de ambos, que repercuta, que genere algún tipo de trascendencia en nuestros bienes, nuestro patrimonio, en las personas, etc. La muerte es un hecho jurídico. Ustedes me dirán, pero no ha sido querido por la persona, no importa, no, yo no estoy hablando que la persona quiso o no quiso, estoy hablando que es un hecho
tremendamente importante para el derecho, con enorme repercusión jurídica. Se extingue la persona, los derechos personalísimos, se transfieren los bienes, bla, bla, se extingue el matrimonio. Bien, el nacimiento es un hecho jurídico. Pero festejar un cumpleaños no es un hecho jurídico. Festejar un cumpleaños no produce ninguna modificación en nuestros bienes, en nuestro patrimonio, etc. Salvo que la persona haya cumplido 18 años, con lo cual sí es un hecho jurídico, porque al cumplir 18 años se es mayor de edad, y así sucesivamente. Voy en el tránsito, imaginen esta situación, voy en el tránsito manejando y veo un perro, esquivo al perro. El esquive del perro produce toda una incomodidad, una molestia, una incertidumbre en mí, un estado de angustia, pero no lo pisé al perro, no lo alcancé a tocar. Tampoco cometí ninguna infracción, ni disparé contra ningún auto, ni choqué a ningún otro auto, que es un hecho, pero no es jurídico. Ahora, si hubiera chocado otro auto, si hubiera impactado contra el perro, si hubiera lesionado a una persona o me hubiera golpeado yo, se trata de un hecho jurídico. En síntesis, esto que parece simple, traten de entenderlo bien, porque a partir de acá viene todo un disparador importante de cosas. Hechos jurídicos, todo acontecimiento susceptible de producir alguna consecuencia en nuestros derechos, sea que esa consecuencia sea positiva o negativa, sea que incorpores bienes o nos extinga, etcétera, etcétera, etcétera. Una persona yendo a casarse, escuchen este ejemplo, al registro civil, muere de un infarto a la puerta del registro civil antes de contraer matrimonio con su pareja. ¿Estaba casado? Es una pregunta. ¿Estaba casado? No, no Estaba yendo. estaba. ¿Y por qué no estaba casado? Si tenía voluntad, si tenía intención, si tenía ganas, si estaba enamorado, ¿por qué no estaba casado? Porque no firmó nada todavía. ¿Y qué significa firmar? En lo que yo te expliqué, vos tendrías que decir, el hecho jurídico no se produjo, no alcanzó a producir. Esa es una expresión bien de abogado, no alcanzó a producir. El acontecimiento, que fue tan pensado, tan planeado, se interrumpió. ¿Entienden cuál es la idea? Una persona está por vender su casa, preparó al escribano, avisó, hizo todo, y en el momento que va a firmar cambia de idea, se arrepiente. El hecho jurídico no se produjo. Entonces de allí en adelante no se generan las consecuencias jurídicas que sí se producen si la persona se casa, que sí se produce si la persona firma, que sí se produce si la persona suscribe, etc. Ahora bien, en todo esto, una vez que entramos en el tema de los de los hechos jurídicos, aparece una palabra que cambia un poco las cosas, o que las mejora, o que las avanza, que es la del punto siguiente, el punto 2 de la unidad, donde dice actos jurídicos. Y acá ya dejamos el lado de lo que ocurre y entramos en de aquello que ocurre por decisión nuestra. Porque lo que ocurre por decisión nuestra nos vincula, y nos vincula de una manera muy fuerte para el derecho. El derecho toma a la palabra voluntad en un sentido muy grosso. La palabra voluntad, que es lo mismo a decir, esto es lo que yo quise hacer, esto es lo que yo hice, esto es lo que decidí hacer, es una palabra muy grosa en derecho. La voluntad en derecho define el campo de los actos jurídicos. Los actos jurídicos son, escuchen la oración, la expresión más perfecta de los hechos jurídicos. Los actos jurídicos son la expresión más perfecta de los hechos jurídicos. Porque si bien son hechos, en los actos participa la voluntad de una persona. Cuando yo me caso, requiero voluntad. Cuando vendo, requiero voluntad. Cuando firmo un contrato de locación, requiero voluntad. La voluntad es la clave de todo. Se le podría exigir lo mismo a una persona privada de razón, a un menor de edad, a una persona que está en su lecho de muerte y no comprende. Claro que no. ¿Y por qué? Porque la clave es la voluntad. Somos rigurosos con la voluntad.
y exigentes con la voluntad, porque la voluntad define la clave de la conducta humana y es lo que nos diferencia de los animales y de la naturaleza. Ahora, ¿qué miércoles es la voluntad? ¿Por qué insisto tanto en la voluntad? La voluntad tiene 4 elementos, 4, que tienen que darse sí o sí para que la voluntad sea tal. El primer elemento, los 3 primeros elementos son elementos interiores de cada persona. El cuarto elemento es un elemento exterior. Ahora les voy a explicar. El elemento, casi como los médicos, vieron que explican síntomas, bueno, algo así. Los elementos interiores de la voluntad son 3. Son el discernimiento, la intención y la libertad. Discernimiento, intención y libertad. El elemento exterior, como su nombre lo indica, es lo que llamamos declaración de voluntad. Yo tengo que declarar lo que pienso, lo que siento, lo que entiendo. Si no, no sirve. Ejemplo, voy a casarme al registro civil, llego. El jefe de registro civil me dice, buen día, señor, buen día, ¿cómo le va? ¿Viene a casarse? No, no sé todavía. Bueno, deje que voy preparando todo. Prepara el acta, llama a la señora, aplausos, tiran arroz. ¿Puede firmar acá todavía? Déjemelo pensar. Señor, ¿quiere por esposa a...? Lo estoy pensando. ¿Qué ha hecho el señor? Ha ido al registro civil, se ha vestido muy bien, pero es un pelagato, porque cuando llega el momento clave, que es exteriorizar su voluntad y firmar, no lo hace. ¿Falló el elemento interno? No, falló el elemento externo, la declaración de voluntad. Vamos al elemento interno. El elemento interno supone discernimiento, intención y libertad. Discernir es entender. Discernir es entender, comprender, tener una mínima idea de qué se trata. Por eso cuando uno se va a casar, el jefe de registro civil, por supuesto que uno está paveando y no presta atención, pero lo primero que le pregunta es, señor, ¿usted comprende qué es el matrimonio? Todos se sonríen, sacan fotos. Lo que le está diciendo es si tiene discernimiento. Sí, dice la persona, yo sé lo que es el matrimonio. Un problemón. Bueno, está bien, listo. Discernir es entender, mínimamente. Entender qué es la compraventa, qué es un contrato de sociedad, qué es un contrato de locación, etc. Discernir es comprender. Intención es cuando yo comprendo, pero lo quiero realizar o no lo quiero realizar. Yo puedo comprender lo que es el matrimonio, pero no me quiero casar. Entonces la intención es la decisión del sujeto de llevar adelante o no tal acto. La intención es fundamental porque es lo que me moviliza a mí a realizar o no algo. Ningún sujeto puede ser privado del discernimiento, pero tampoco de la intención, porque si es privado del discernimiento de la intención, no hay voluntad. Y el tercer elemento, que parece menor, pero que es muy importante, es la libertad. La libertad es el último ratio, la última gestión, el último instante donde la persona se pregunta, bien, entendí, comprendí, tengo discernimiento, tengo intención, ¿lo quiero hacer finalmente o estoy pensando? Eso es libertad. Si yo estoy atado de pies y manos, si yo tengo un revólver en la cabeza que me coacciona mis decisiones, obviamente no actúo con libertad. La intención, el discernimiento y la libertad tienen que funcionar los 3 perfectamente para que el fenómeno voluntad se dé en la faz interior. ¿Puede no haber discernimiento, doctor? Por supuesto. Si vos le decís a un nene de 4 años de edad, ¿querés casarte? El nene no sabe qué diferencia entre casarse o ir a jugar con los superhéroes. No lo sabe, porque tiene 4 años. Entonces, las personas privadas de razón, los menores de edad, etcétera, carecen de discernimiento. ¿Puede una persona tener discernimiento, pero estar privada de intención? Claro, porque fue víctima de un engaño, de una maquinación, de un ardid, etcétera. Puede tener discernimiento, puede tener intención y no tener libertad, pero por supuesto, vos podés saber qué es el matrimonio, podés querer casarte, pero no ahora. Viene una persona, te pone un revólver en la cabeza, te lleva al registro civil y firmás.
tenías intención, tenías discernimiento, no tenías libertad. Ahora, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve explicar el tema de la voluntad? ¿Que estamos en una clase de psicología o de medicina? No, chicos, no. El derecho funciona así. Lo que obraste con voluntad, hacete cargo, papá, hacete cargo. Lo que obraste sin voluntad, el derecho te puede proteger. Te puede declarar que ese acto sea ineficaz o inválido, generar una protección a la víctima de algo que se vio obligado o forzado, pero que no quería realizar. El obrar voluntario tiene una serie de aspectos privados de la persona. Discernir, entender, comprender, tiene que ver con la libertad, tiene que ver con eso que nosotros agarramos y decimos, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro. Pero después hay un fenómeno externo, como le decía al principio, que es la declaración de voluntad. Esta declaración de voluntad, como miércoles puede ser realizada. Lean el 262 del código. Puede ser en forma verbal, puede ser en forma escrita, puede ser a través de signos inequívocos. Siempre me gustó, no sé si a ustedes les ocurre, cuando yo estudiaba, tomaba un colectivo, el colectivo 20, y había un chico que se subía al colectivo y que te ofrecía chocolates. El chocolate lo ponía, síganme con el ejemplo, en la falda de cada persona que estaba sentada en el colectivo, y después, de adelante hacia atrás, y después de atrás hacia adelante, los iba recogiendo a los chocolates. Pero algunos, los que se lo compraban, agarraban el chocolate y se lo ponían a comer. No le decían, hola, ¿qué tal? Yo quiero comprarte chocolate. ¿Cuánto vale? Directamente lo empezaban a comer. Y entonces a la falda ponían lo que hoy serían 20 pesos. ¿Qué es eso? Una declaración de voluntad. ¿De qué? De adquirir el chocolate. Pero nadie se ponía a hacer un contrato. Ni venía un escribano, ni firmaban un papel, ni hablaban. Comía el chocolate. Eso es un signo inequívoco. Signo inequívoco, claro, transparente de la voluntad de adquirir el chocolate. Cuando suben al colectivo y pasan la tarjeta SUBE, tampoco a veces ni saludan al colectivero, y es un acto de voluntad inequívoco, pero ahí hay una declaración de voluntad. Ni hablar cuando una persona firma, cuando una persona lee, cuando una persona transmite, cuando dice sí quiero en el registro civil, sí quiero, dice, ser donante de órganos, sí quiero o no quiero tal o cual cosa, etc. Esto va desde las cosas simples, como por ejemplo la aceptación de la compra de tal o cualquier producto, hasta el pago de un impuesto o hasta la aceptación de cualquier comportamiento personal, humano, lo que fuera. Ahora bien, tanto en el discernimiento, la intención y la libertad, como en la declaración de voluntad, tiene que cumplirse con lo que la ley dice. Si la ley dice que tenés que ir al registro civil personalmente, expresar tu voluntad ante el jefe de registro civil y después firmar, eso es así o así. Vos no podés llamar por teléfono al registro civil y decir, ¿qué tal? Me quiero casar con mi novia, pero estoy asustado con el COVID, así que no voy. ¿Me puede mandar la partida de matrimonio? Porque el jefe de registro civil le va a decir, señor, gracias por la declaración de voluntad, pero no cumple los requisitos legales. Entonces es el discernimiento, la intención, la libertad y la declaración de voluntad de acuerdo a lo que la ley establece. Cuando uno va a vender una propiedad no la puede vender por telegrama, tiene que ir ante el escribano, firmar la escritura y así sucesivamente. Cada uno de nuestros actos. ¿Y qué significa la palabra acto jurídico? Bueno, un poco lo que le dije. Acto es comportamiento humano. Acto es comportamiento humano voluntario. ¿Y qué es la voluntad? Discernimiento, más intención, más libertad, más declaración de voluntad. No se olviden de esas tres palabras. La pueden decir en el orden que quieran, pero esta es la idea. Discernir es comprender. Intención es querer hacerlo o no querer hacerlo. Y finalmente la libertad es no estar privado de la decisión final de decir sí o no. Soy una persona libre, no quiero casarme. Soy una persona libre, sí quiero casarme. Listo, ahí estamos. Ahora,
varias cosas para decir, pero hay una que me parece que es clave. Todo lo que una persona hace voluntariamente trae consecuencias jurídicas. Muy bien. Entonces hablamos de actos jurídicos. Muy bien. Pero ¿podría decirse algo opuesto a esta conducta? ¿Cómo se llama en derecho lo que no es voluntario? Lo que hace una persona privada de razón, una persona incapaz, un menor de edad, una persona en su lecho de muerte. ¿Cómo se llaman esos actos? Bueno, lo contrario de voluntad es involuntario. Si yo les digo a ustedes, explícame un acto involuntario, inmediatamente piensen en una persona privada de razón. Privada de razón. O en un menor de edad que a los 8, 9, 7 años no alcanza a comprender mínimamente, ni puede tener intención, ni puede tener libertad, como para saber qué diablos está haciendo. Y esto que les explico, ¿tiene algún valor jurídico? Por supuesto, claro. Define todas las consecuencias jurídicas que se dan o no con las personas. Ahora bien, el obrar voluntario o el obrar involuntario supone que estamos dentro de la ley o no. Y acá viene el gran tema. Si estamos dentro de la ley, hablamos de actos lícitos, lícitos. ¿Qué es lo lícito? Lo que la ley permite, expresa o implícitamente permite. Lo que la ley no prohíbe ni sanciona. A mí me gustaba un ejemplo de cuando yo era chiquito. A mí me gustaba andar en patas, descalzo, todo el día. Y mi abuela me decía, te vas a enfermar. Y yo andaba en patas, te vas a enfermar. ¿Cómo se llama ese obrar mío? Voluntario. Más le diría testarudo que voluntario. Ahora bien, ¿era lícito o ilícito? Y mi abuela podría decir, no está bien lo que estás haciendo porque te vas a enfermar, pero la ley no prohíbe a un chico andar descalzo. Ah, entonces, a veces las cosas están bien o mal para el campo de lo social, de lo permitido. Por ejemplo, un acto de educación es que yo los salude, que tenga un buen trato con ustedes, que los mire a los ojos, pero eso no es jurídico. Cuando hablo de lo lícito o lo ilícito, no es lo que está bien o está mal, sino lo que está permitido o prohibido por el derecho. Ojo, ojo. Permitido o prohibido por el derecho, no solo por la ley. El derecho es más amplio que la ley, acuérdense. Lo que está permitido es aquello que no está prohibido, sí. Y lo que está prohibido, ¿cómo está prohibido? Puede estar prohibido expresamente por las leyes o implícitamente por el derecho. El derecho se expresa no solo a través de leyes, acuérdense, de costumbre, de un montón de cuestiones que tienen que ver con las llamadas fuentes del derecho. Pero lo cierto es que la gran división es lo lícito y lo ilícito. No lo que está bien o lo que está mal, lo que está permitido y lo que está prohibido por el derecho. Porque lo que está permitido me da a mí un gran campo de acción. Yo puedo tener celular o no tenerlo, contratar el cable o no contratar, comprar tal o cual medicamento. Perfecto, eso está permitido. Pero si esas cosas que yo hago son contrarias a la ley, robo un medicamento, vendo una mercancía, una droga que está prohibida, me conecto al cable o a la luz en forma irregular, tomando la energía del vecino, etcétera, etcétera, estaciono en un lugar prohibido. Lo que estoy haciendo es realizando actos voluntarios, conductas voluntarias, pero prohibidas por la ley. Lo ilícito me lleva tarde o temprano a una sanción. Yo digo siempre, y no sé si lo inventé o lo leí en algún lado, lo ilícito paga. Lo lícito me puede traer un premio. Lo ilícito genera una sanción. La conducta ilícita, prohibida, expresa o implícitamente por el derecho, no tiene premio. Ustedes me dirán, pero eso es un mundo ideal, doctor. Hay un montón de gente que hace irregularidades y que no es sancionada. A ver, y personas que usurpan propiedades, es verdad. Personas que hacen pequeñas estafas que no tienen sanciones, es verdad. Y bueno, como eso podemos seguir todo el tiempo. Alumnos que se copian en los exámenes,
En los exámenes se copian como locos y engañan al profesor. Está bien, está todo bien. ¿Y qué hacemos con todo eso? Bueno, hay yo le llamo un marco de simpleza dentro de lo lícito y de lo ilícito. Un marco de simpleza que no tiene mayor trascendencia. Las cosas pequeñas dentro de la ley o fuera de la ley, pero pequeñas, muy pequeñas, pueden no tener trascendencia. Pero eso no significa que no sean lícitos o ilícitos. Lícito es toda conducta permitida. Puedo hacerla bien, puedo hacerla mal, puedo hacer que me beneficie o no, pero el derecho me da un campo de acción muy amplio. Y dicho de otra manera, el derecho se ocupa de lo que está prohibido y me da un gran campo de libertad para que yo haga o deje de hacer lo que quiera. Ustedes se pueden casar con su novio o juntarse, o seguir viviendo en casas separadas, o no juntarse, o pelearse el lunes y arreglarse el martes. Eso es el campo de libertad. ¿Eso el derecho lo prohíbe? No, lo permite. Pero si te casas o generas una unión convivencial, aparecen consecuencias jurídicas. Verdaderamente, de todo lo que expliqué hasta ahora, no sé si se entendió algo, hay 4 o 5 palabras que son claves. La primera, hecho jurídico. Acontecimiento, suceso, todo lo que ocurre, propio de la naturaleza o del hombre, que tenga alguna consecuencia jurídica. Alguna consecuencia para las personas, para los bienes, para los derechos, para las obligaciones. Algún derecho que nazca, o que se modifique, o que se extingue. ¿Estamos? Esa es una. La otra palabra es voluntad, clave. La voluntad es clave, porque la voluntad nos lleva a entender qué cosas son aceptadas por el derecho y reconocidas y valoradas. La voluntad tiene aspectos interiores y aspectos exteriores. Aspecto interior, discernimiento, intención y libertad. Yo no voy a pedir una definición en un examen. No le voy a decir, ¿me podría explicar, señorita Folini, qué carajo es el discernimiento? No, no. Vos tenés que entender qué es el discernimiento y unir este rompecabezas. Porque vos tenés que decir, el discernimiento es comprender lo que yo voy a hacer. Y tengo que ver la otra cara. Probablemente una persona privada de razón, probablemente un niño de 4 o 5 años no sepa qué es lo que está haciendo. Entonces, la ley dice, no. Un nene de 4 años no puede ser donante de órganos. ¿Por qué? Porque no tiene discernimiento. Ah, un nene de 8 años no puede casarse. ¿Por qué? ¿Porque no se ha desarrollado? No, porque no tiene discernimiento. Veámoslo desde el punto de vista jurídico. Discernimiento, intención y libertad tienen sus contracaras. Cuando no se cumplen esos requisitos, se dice que el obrar no es voluntario, sino involuntario. La tercera palabra clave es la palabra acto. Acto supone conducta humana. Ustedes me dirán, cuando es humano, ¿usted se refiere a personas humanas o puede ser una persona jurídica? Puede ser una persona jurídica. Cuando el Estado Nacional realiza un contrato para la adquisición de vacunas, o cuando un médico da una orden, una prescripción para tal o cual atención médica, son conductas humanas, sean de personas humanas o de personas jurídicas. La otra palabra interesante es la declaración de voluntad, la cual puede ser hecha en forma 262 del Código, forma verbal, en forma escrita, por signos inequívocos, tácita, pero siempre tiene que ser de acuerdo a cómo la ley establece, porque si no, esa declaración de voluntad es insuficiente. Si yo le digo a una mujer, ¿te querés casar conmigo? Y me dice, sí, pero bueno, quizá, tal vez, no me ha declarado su voluntad. Lo que me ha dicho es un montón de dudas, y la verdad es que la declaración de voluntad que importa para el derecho es la que da en el registro civil frente al jefe de registro civil. Todo esto que les estoy explicando, que por supuesto tienen que ampliar del código, pero yo les pido que lean muy bien el 257 al 264, puede generar, cuando uno lee, o cuando uno lo estudia en el libro, la sensación de que tal o cual palabra no la entendió. Bueno, ¿qué tienen que hacer cuando llega eso? Bueno, a mí me gusta ir al puente, no nadar para esquivar al puente.
traten de entenderla la palabra, traten de preguntarse, traten de indagar el sentido. Y si no, nos preguntan a nosotros. Porque todo el ámbito de los contratos, de los vínculos contractuales, de las relaciones jurídicas, parten de esta base. ¿Cómo nació tal o cual cuestión? ¿Fue voluntario o involuntario? Y finalmente, la otra gran discusión es si lo que yo hice, si los actos realizados, son lícitos o ilícitos. A mí me encanta esta palabra, lícito o ilícito, pero les voy a contar un secreto, que a medida que fue avanzando mi carrera profesional, me di cuenta que la palabra lícito o ilícito fue reemplazada por una mejor, casi tecnológica, que es la palabra, que es lo jurídico y lo antijurídico. Ahora ya no decimos tanto lícito o ilícito, sino jurídico o antijurídico. Y ustedes me dirán, ¿y cuál es la diferencia, doctor? Más o menos lo mismo, ¿no? No. Lícito o ilícito es lo que la ley permite o no permite. Pero jurídico es lo que el derecho todo permite o no permite. ¿Entendieron? Lícito es lo que la ley expresamente permite o prohíbe. Bueno, ahora hemos evolucionado. El derecho ha tenido otra mirada, ha dicho, es lo que está permitido, lo que está prohibido, no solo por la ley, sino por el derecho todo. Entonces, si un alumno me dice, actos jurídicamente permitidos, actos jurídicamente prohibidos, me está diciendo lo correcto. Si yo le digo, ¿qué es un obrar antijurídico? Aquel que el derecho prohíbe. Es un juego de palabras, pero le da buena calidad al alumno hablar de hechos jurídicos, actos jurídicos y antijurídicos. Debo ser sincero, si ustedes me dicen lícito o ilícito, yo sé de qué estamos hablando, está perfectamente bien y no hay ningún inconveniente. Pero la palabra jurídico y antijurídico es muy bueno, muy interesante para tratar de entender el derecho como un todo. Les voy a poner un ejemplo bien claro. Qué sé yo si es bien claro, por lo menos yo lo entiendo así. La ley de tránsito establece un máximo en las avenidas de 60 kilómetros. Yo cuando conduzco por una avenida tengo un máximo de 60 kilómetros. Ahora imagínense que está lloviendo, está muy resbaladizo el piso, y además hubo una manifestación de protesta en, qué sé yo, frente a ANSES, y la gente se está retirando de ese lugar, entonces hay gente que está cruzando la avenida. ¿Qué dice la ley? Máximo 60 kilómetros. ¿Qué dice los usos y costumbres? La jurisprudencia, la doctrina, el derecho comparado, la equidad. ¿Qué dicen? Señor, mire, aunque la ley de tránsito diga 60, usted tiene que comportarse de manera tal de que no genere riesgo a las personas. Entonces no puede ir a 60. Si llueve, está resbaladizo y hay circulación de gente en la avenida. Tiene que ir a menos velocidad. Pero a mí me importa un bledo, porque la ley dice 60. Entonces yo voy a 59, no puedo frenar el auto y me llevo puesto a dos personas. El obrar fue lícito. Pareciera que sí. Sin embargo, es un obrar antijurídico, porque mi conducta generó una... ¿Se acuerdan cuando hablábamos de abuso del derecho, fraude a la ley? Bueno, estamos hablando dentro de un campo similar. Es una conducta que la ley parece permitir, pero que el derecho repugna. Ese es el concepto del derecho. El concepto del derecho es elevar, no es solo lo que dice la ley, es lo que dice el derecho como un conjunto, como un todo, tratando de proteger a las personas y obviamente a los bienes, al patrimonio, etc. Cada vez que ustedes vean un contrato de alquiler, lo primero que tienen que preguntarse es, ¿esto es un acto jurídico? Claro, pues la ley permite alquilar una propiedad.
salvo que sea una propiedad robada, salvo que sea una propiedad usurpada, salvo que sea algo que no pertenezca al dueño. Ah, bueno, bien. Entonces permite, sí, sí, si lo permite, entonces, las personas, ¿cómo realizaron esos actos jurídicos? Con intención, con discernimiento, con libertad. Entonces estamos hablando de un obrar voluntario. Si las personas no cumplieron con esos requisitos, si la persona se encontraba privada de razón o fue víctima de un engaño, o le pusieron un revólver en la cabeza para intimidarlo o coaccionarlo, decimos que no hay obrar voluntario. Entonces cualquiera de ustedes como abogado puede ir a un juez y decir, mi cliente no firmó voluntariamente tal o cual acto jurídico. La ley te va a proteger, la ley te protege. El derecho te protege, el derecho te protege. El campo de lo lícito y de lo ilícito también es muy interesante, porque lo ilícito puede tener premio, pero lo ilícito tiene una sanción, pequeña o grande, pero tiene una sanción. ¿Entendieron esto? Con esto intenté explicar, con algunas omisiones, porque obviamente no expliqué todo, pero este desarrollo que está en los artículos 257 a 264 del Código, cuando empieza a hablar de los hechos jurídicos como introductorio a todos los temas que vienen después. Antes de entrar en el tema 4 y de cederle la palabra a ustedes para que me pregunten lo que quieran, les voy a contar lo siguiente. ¿Escucharon la famosa frase, el que calla otorga? El que calla otorga es una frase muy común, muy popular, que consiste en guardo silencio y acepto lo que la otra persona me dice. El que calla otorga. Por ejemplo, yo le digo, Aguado, ¿se quiere casar conmigo? Y usted, mire, dice, este tipo está tonto. Y guardá silencio, no estamos casados. Tu silencio, o yo le digo, Bijarra, ¿no me vende su motocicleta? Y usted guarda silencio. El silencio en derecho no otorga una mierda. Es decir, a ver si lo expliqué bien. El que calla otorga funciona para la calle, no para el derecho. En derecho, el silencio no es manifestación de voluntad. Guardar silencio no implica aceptar o no aceptar algo. Silencio es nada. El que calla en derecho no otorga nada. Pero, ojo, ojo, porque hay algunas excepciones. Excepciones que están marcadas en el 263 o 264 del Código, que son excepciones muy puntuales. Voy a poner un ejemplo que me gusta. Va una madre a inscribir al nene al registro civil. Recién nacida, el papá trabaja en el puerto, es marinero, ya está embarcado, entonces va la mamá al registro civil, lleva la partida de matrimonio y lleva el acta de nacimiento del hijo para inscribir a su hijo hermoso que ha nacido. Muy bien. Y el papá está embarcado. Ah, bueno, le dicen registro civil. Y el papá sabe, por supuesto, señor que sabe. Papá no firma. El papá ha guardado silencio. Pero la ley presume, escuchen esa palabra, presume que el hijo de una mujer casada es de su esposo. Entonces el silencio de papá tiene un efecto jurídico. ¿Cuál es el efecto jurídico? Presumir que es su hijo. Entonces ustedes me dirán, pero eso es una excepción. El silencio no otorga, pero hay algunas ocasiones puntuales, expresas, establecidas por la ley, donde, bueno, se presume que ese silencio implica aceptar que ese hijo es suyo. Ahora viene del barco el papá, el presunto papá se entera de esta situación y sale corriendo a un juez para demostrar que no es su hijo. ¿Tiene derecho? Por supuesto que tiene derecho, pero eso es otra historia. El silencio no es manifestación de voluntad en derecho, excepto situaciones muy, muy especiales que la ley establece o que la ley determina. Les escucho para que me pregunten cualquier cosa. Les concedo la palabra. De este tema o de cualquier otro. Díganme alguna cosa que no entendieron. Tómense un minutito y echen una mirada a esos artículos del código
porque hoy sí se pueden copiar, porque cuando están en clase se pueden copiar. Y me dicen qué palabra les resulta rara, extraña, no les gustó. Profe, yo tengo una consulta. No Bueno, termino de entender qué significa tácita, bueno, donde muy bueno. dice declaración tácita del artículo 264. La declaración tácita, por oposición a la expresa, es aquella en la cual la persona no se ha manifestado por sí o por no, pero ha consentido, ha aceptado lo que dice. Ejemplo, vas a firmar la escritura de la propiedad y el escribano les dice, voy a proceder a leer la escritura. El escribano lee la escritura, cuando termina dice, ¿todos escucharon? ¿Todos entendieron? Nadie dice nada. El escribano le dice, bueno, si no hay observaciones pueden firmar acá, firman. La firma es una declaración de voluntad expresa, pero el haber guardado aceptación cuando el escribano leía significa que lo consentí. Tácito, por oposición a expreso, es aquello que yo acepto, aquello que consiento, aquello que el sentido común me dice que estoy afirmando, permitiendo. En un examen, estoy por aprobar un alumno y le digo a mi ayudante, ¿alguna pregunta? Y me mira como diciendo, ninguna pregunta. Tácito, lo que doy por aceptado. Eso es, tácito, lo que doy por aceptado. Lo que consiento. Sin decir lo consiento expresamente, porque eso es expreso. Expreso es cuando lo digo, cuando lo firmo, cuando lo admito. La declaración tácita ocurre cotidianamente. Voy en el tránsito y la policía está parando autos. A mí me hace una seña de que continúe. ¿Qué es eso? Una aceptación tácita de que debo continuar la circulación. El semáforo es tan intermitente. Es una manifestación tácita del semáforo indicativa de que puedo continuar. Es muy común las expresiones tácitas porque lo tácito es como una aceptación sin expresar la verbal o escrita de que lo que estoy haciendo o realizando es correcto. ¿Te abrumé o se entendió? Sí, sí, entendí, profe, gracias. Seguro, ¿no? No me estás mintiendo. Bueno, No, sí, sí, entendí. bueno. ¿Alguna otra preguntita? Y les explico algunas cositas de del punto 4, que me gusta mucho. Yo supongo que con este silencio ustedes ven, tácitamente me están diciendo que no hay nada para preguntar. Pero yo quiero que me pregunten algo. Así que hasta que no me pregunten algo no sigo, porque estoy así, de hincha pelota. Bueno, el punto 4, que arranca en el artículo 1708 del Código Civil, que se estudia muchísimo en obligaciones, en Civil 2, en la segunda parte de Civil 2. Cuando el profesor empieza a hablar de este tema, le dice, bueno, les voy a hablar de la responsabilidad civil, que ya deben haber visto en Civil 1, que por ahí Ferrero nos explicó una miércoles, y ustedes tienen que decir, no, sí, nos explicó todo, qué bien. Y ustedes me dirán, ¿y este tema le gusta? Y yo creo que un gran abogado es aquel que utiliza esta herramienta jurídica que es la de responsabilidad civil para la protección de las personas y de las víctimas, los lleva a juicio y obtiene
un reconocimiento de parte del juez como corresponde. Así de simple. En Estados Unidos, los abogados que hacen responsabilidad civil se categorizan en función de cuánta es la cantidad de dinero que obtuvieron para sus clientes. Por ejemplo, un abogado dice, yo llevo obtenido tanta cantidad de millones de dólares, indemnizaciones de tal cosa o tal otra. No hay que ser tan materialista, yo no lo estoy pensando en ese sentido, no en un sentido económico, pero sí en un sentido de protección a las víctimas, porque la responsabilidad no es ni más ni menos que imaginarme que se han producido daños, los famosos daños y perjuicios, y que esos daños y perjuicios tienen un proceso judicial, tiene una sentencia de un juez que condena a una empresa, a una compañía aseguradora, a una persona, a pagar los daños que eso produce. En el libro, y en esto voy a ser muy sincero, voy a tratar de explicar lo menos posible para que ustedes puedan leerlo, hay un punto extraordinario que es principios que sustentan la responsabilidad civil. El alumno tiene que saber qué es la responsabilidad civil y cuáles son los principios que los guían. Porque entendiendo esto, de los principios que lo guían, uno puede comprender cómo funciona el sistema. Responder, responsabilidad, responder, viene de una palabra latina que quiere decir respondere, que en términos simples es hacete cargo. Cuando una persona va con el auto a todo lo que da, cruza el semáforo en rojo y pisa a una persona, tiene que responder. ¿Estaba bien que manejara? Sí. ¿Estaba mal que manejara exceso de velocidad? Sí. ¿Estaba mal que cruzara el semáforo rojo? Sí. Y ahora pisó a una persona y ahora tiene que responder. Tiene que hacerse cargo. Y va a enfrentar cargos en el derecho civil y en el derecho penal. No, son dos cosas diferentes. Y pueden simultáneamente caer sobre la persona. Entonces, un chico pasa en exceso, pisa a una persona, cosa que ocurre en Mar del Plata todos los fines de semana, la policía lo detiene, interviene el proceso, el juez penal, el fiscal, el chico va detenido, tiene una sanción, discuten, tiene que ir, no tiene que ir, bla, bla, bla. Pero no es solo accidente de tránsito, ¿eh? Puede ser una situación terrible como un abuso o un acoso sexual, puede ser una cosa simple como un descuido que provoca un incendio de un inmueble, lo que fuere. Lo que fuere. ¿Vieron ese caso tan terrible que hubo ahí en Arenales, entre Colón y la costa, cuando se cayó un pedazo de mampostería de una propiedad y mató a una mujer y lesionó a dos criaturas? Eso es un daño terrible a la vida y al patrimonio de las personas. Y ese daño tiene un responsable. ¿Quién es el responsable? El consorcio. El consorcio que no cuidó la fachada de ese edificio. Y enseguida dicen, no, pero también la municipalidad, porque todo lo que está en la municipalidad no controlan, está bien, es cierto, es verdad, pero no es una cuestión política, es una cuestión jurídica. Hay personas que tienen a su cargo el control de la fachada, el control de un puente, el control de un camino, cosas que se caen, cosas que se deterioran. Es tremendo. Y eso viene con la idea de responder. Se responde ante un juez penal, por la ley penal, se responde ante un juez civil por la llamada indemnización de daños y perjuicios. Entonces el derecho establece determinados principios. Como yo soy malvado, no les voy a decir cuáles son los principios que sustentan para que ustedes los puedan leer, pero son muy interesantes. Hay uno, por ejemplo, uno solito, que les voy a explicar en 2 palabras, que es el principio de la reparación plena. ¿Qué es el principio de la reparación plena? La idea no es que le cueste lo menos posible al victimario, sino que las cosas vuelvan en la medida de lo posible al estado anterior a que ocurrió el hecho. Y la víctima tiene derecho a reparación plena, a obtener una indemnización reparatoria en dinero, en bienes o en especie de cada uno de los ítems que tuvo como perjuicio. Ahora bien,
Este capítulo de la responsabilidad civil es muy interesante porque es usado en cada uno de los procesos judiciales que nosotros tenemos enfrente, donde se discute por qué razón ocurrió lo que ocurrió y quién es responsable. En los accidentes de tránsito, todos los días, en los accidentes domésticos, suelen haber también compañías de seguro. La compañía de seguro, ¿qué función cumple? Una función de protección, una función preventiva, una función de decir, bueno, mire, yo sé que va a haber accidentes, voy a tratar de evitar que los accidentes ocurran. Ah, ¿y cómo hace entonces la ley para que los accidentes ocurran lo menos posible? Y nos dice que no podemos manejar exceso de velocidad, que tenemos que poner el cinturón puesto, que tenemos que hacerlo en forma ordenada y prolija, que no podemos usar el celular mientras manejamos, cosa que nadie le da pelota, que no hay que cruzar el semáforo en amarillo, que hay que detenerse. Pues todas esas son medidas de prevención. El automóvil tiene que tener BTV, tiene que tener seguro, medidas de prevención. Pero si la prevención no funciona, viene la segunda parte de la responsabilidad civil, que es la función indemnizatoria o de resarcimiento. Este capítulo de responsabilidad civil supone alguna serie de elementos para entender quién es la víctima, por qué se produjo y quién cometió este tema. Nosotros en los exámenes nos interesa mucho que ustedes expliquen la función preventiva y la función resarcitoria. La función preventiva es antes que ocurran los daños, antes de que ocurra el siniestro, antes de que ocurra el problema. La función resarcitoria o reparatoria es lo que ocurre después que el hecho ha transcurrido. Hace muchos años, cuando empezaron a instalarse en Argentina las cadenas de hamburgueserías, sobre todo con McDonald's, pero en realidad no fue McDonald's, sino que las anteriores, como Pampernickel, etcétera, hacían lo mismo. Ustedes entran a McDonald's y ven conitos amarillos. Pase por acá, no pase por acá, cuidado, piso está mojado, corra por acá, etcétera. ¿De dónde viene eso? Y lo que pasa, doctor, que son muy limpios, muy ordenados. No, no. Eso viene de reglas americanas sobre prevención de los daños, que consisten en prevenir a la gente, cuidado, que ese lugar está sucio, que ese piso está mojado, que esa puerta puede golpear, etc. Las medidas de prevención que se adoptan en ese tipo de comercios o en otros comercios tienen que ser muy claras para evitar que los daños se produzcan. Está absolutamente determinado que cuanto más sea la prevención, menos riesgos se producen. ¿Por qué hay barandas en las escaleras? ¿Por qué hay carteles en los cruces? ¿Por qué hay avisos destacados cuando hay un pozo o lo que sea? Para prevenir los daños. ¿Qué les parece este tema? ¿Les gusta este tema? Si a un abogado no le gusta este tema de los daños y perjuicios, etcétera, estamos en el horno. Les voy a contar un caso que les va a gustar. Hace unos años, en mi querido y amado zoológico de La Plata, que ya no existe más, un nene que había ido con la familia recibió lamentablemente un hecho muy triste porque el nene intentó darle de comer a un felino, a un tigre, creo que estaba en la jaula. El nene sorteó la valla, intentó darle de comer y el tigre le desgarró un brazo. Ese hecho muy triste que ocurrió fue llevado a la justicia, donde los padres de la criatura demandaron al zoológico por falta de medidas adecuadas de prevención. El caso, después de primera instancia, segunda instancia, llegó a la Corte Suprema, a la Suprema Corte. Y la Suprema Corte de La Plata tuvo que resolver el caso bajo dos paraguas o dos puntos de vista muy diferentes. Primer punto de vista era el que decían los padres, donde decían que el zoológico no había cumplido ninguna medida de prevención
que no había ninguna identificación clara que dijera que no se le puede dar de comer a los animales. En realidad sí lo decía, pero en la entrada, en un cartel genérico, no en el lugar donde estaba la jaula de los tigres. Y el zoológico dice que fue una negligencia completa y absoluta de los papás que permitieron que el nene saltara la valla, porque había como una especie de valla, a unos 3, 4 metros hasta la jaula, y una vez que está la jaula, el lugar donde a través de un intersticio los animales podían, por lo menos un pedazo de la garra, extraerlo, exteriorizarlo, traspasarlo. Esa era la palabra. La justicia recibió la declaración de peritos, de testigos, hizo un reconocimiento del lugar y después de varios años resolvió la justicia que si bien es cierto que los padres tuvieron un mínimo de negligencia, porque debieron haber tenido al niño, a la criatura, bajo su control en forma permanente, el hecho pudo haberse evitado si el zoológico hubiera tomado medidas de prevención más rigurosas, de manera que ni aún saltando la valla un niño hubiera podido acercarse a la jaula de los tigres. Simplemente, dijeron los jueces, con poner otra valla de protección o una mampara como corresponde vidriada, jamás hubiera pasado lo que pasó. Y condenó a pagar los daños y perjuicios al zoológico de La Plata y a la Municipalidad de La Plata, que era la dueña del zoológico, por los daños causados a esta criatura que perdió el brazo. El tema de la responsabilidad civil es apasionante y las medidas de prevención también. En Estados Unidos, hace unos años, una viejita, escuchen esto y no se rían porque no es mentira, es verdad lo que les voy a contar. Una señora mayor compra un microondas. Compra el microondas, lo pone, lo instala, funciona todo muy bien, bárbaro. Pocos días después ocurre un temporal. Escuchen esto porque es increíble. Ocurre un temporal, la señora tenía como mascota un gato, el gato queda en el balcón y sufre los efectos del temporal, se moja de una manera increíble. Cuando la mujer a la mañana abre el balcón y ve al gato afuera, lo acurruca, lo trata de secar y no se le ocurre mejor idea que meterlo un segundo en el microondas para secarlo rápidamente. El gato quedó electrocutado y murió. La mujer intentó secar al gato, no se le ocurrió mejor idea que meterlo en el microondas. La mujer consultó a un abogado y el abogado le dice, cuando usted compró el microondas, en algún prospecto, en algún lugar, decía claramente que no se pueden poner elementos humanos o vivientes. Miran el prospecto no dice absolutamente nada, porque a quién se le ocurre meter un gato dentro del microondas. El abogado y la señora demandaron al fabricante de microondas por no haber prevenido la función preventiva que esto podía pasar. Y la mujer dice, yo nunca vi un microondas, el primer microondas que tengo, y para mí era muy importante el animal. La fábrica de microondas fue condenada a pagar una indemnización impresionante, no solo en protección de esta señora, sino de todos los usuarios de microondas de los Estados Unidos. La indemnización fue fabulosa y la señora recibió además un premio. Modificaron todos los prospectos aclarando, cuidado, no puede ingresar ningún animal viviente, perro o gato al lugar, etcétera, etcétera. Ustedes me dirán, qué exceso, qué abuso, qué caso increíble. Pero esto es una demostración absurda, exagerada, exageradísima, de lo que es la prevención de los daños en la responsabilidad civil. La prevención es el principio. Cuanto más prevención hay, pero la prevención no es solamente poner un conito en McDonald's. La prevención es, no toques esto, cuidado con aquello, cuidado con esto que te puede originar un daño por menor que sea, etc. Y finalmente el último ejemplo es algo que ocurrió en Mar del Plata hace unos 5 o 6 años,
que es un caso que conozco porque participé como abogado. Una niña de la edad de ustedes iba caminando un sábado a la tarde por Alem, a la altura de donde está el Sheraton, iba caminando escuchando música, haciendo su trote semanal, y recibió un pelotazo en la cara de una persona que estaba jugando al golf en el predio del golf de Playa Grande. Ese pelotazo en la cara fue tan violento que le extrajo automáticamente un ojo de la cara. La criatura perdió, la chica, una chica le faltaba una materia para recibirse de arquitecta, una chica amorosa, de una familia divina, una chica que no había hecho absolutamente nada, y un tarado de esos que se ponen a jugar o a hacer cosas con el deporte, puede ser una pelota de golf, de rugby, o una moto, lo que fuere, no tuvo en cuenta estas circunstancias, tiró un pelotazo contra el alambrado que da hacia Alem. ¿Se ubican donde les estoy diciendo? Alem, ahí pasando el Sheraton, y Sí, eso le profe. produjo una lesión terrible. Bueno, eh, intervino la justicia penal tratando de ver quién había sido, era un adolescente, e intervino la justicia civil, y después de mucho tiempo se le reconoció una indemnización a la chica que no cubre la posibilidad de volver a tener un ojo, aunque en Australia han habido experimentos destinados a generar un ojo tecnológico que pueda ser insertado en el organismo de la persona, pero al no ser posible la reparación del ojo, bueno, obtuvo una indemnización que le permitió de algún modo suplir esa sanción. No estamos en los tiempos de la ley del talión, del ojo por ojo, diente por diente. No es que hay que agarrar al victimario y sacarle un ojo para indemnizarlo, pero quiero decirle que esto es más común, todo el ámbito de la responsabilidad, más común de lo que ustedes se imaginan. Lesiones a cualquiera de nuestros derechos, a los bienes, a las personas, a la intimidad, a la propiedad, a cualesquiera de los derechos que tenemos. Una lesión en sentido amplio, puede generar un mecanismo indemnizatorio. Pregúntenme lo que quieran. Debatimos unos minutitos y después nos vamos. Profe, no, yo le quiero consultar. Tengo Dale. el libro de instituciones del derecho civil de Rivera, porque no tengo Hermoso. el libro. Bueno, y tiene una parte, creo que está la parte de responsabilidad civil, puede ser, Sí, sí. los actos, habla sobre los actos ilícitos y después presupuesto de la responsabilidad civil, enumeración Los y lo demás que presupuestos, sí. muy bien, muy bien. Los presupuestos de la responsabilidad civil son antijuridicidad, que es una palabra complicada, pero quiere decir que algo que hiciste estaba prohibido. Daño, el daño es el detrimento, la lesión, la afectación en una persona, en sus derechos, en sus bienes. Un factor de atribución, factor ¿Se cortó? Sí, se le cayó el profe. Se tildó internet, profe. acá estamos, no nos hemos Profe, ido. ¿Me escuchan? ahí está. ¿Me Ahora escuchan? sí. Está bien, en síntesis te contesto, el libro de instituciones está bien. Me gustaría que eches una mirada a los artículos del código, una buena mirada, un buen resumen a los artículos del código del 1708 en adelante, para tener una visión quizás superficial, pero visión a fin de qué dice la ley, y estudiar tres cosas. Principio de la responsabilidad civil, qué es la función preventiva y resarcitoria, y cuáles son los elementos para que haya responsabilidad. Esas son tres cositas, que no son complicadas, que se da en un tema, debería haber una unidad que hable de responsabilidad civil, una unidad sola, pero bueno,
qué sé yo, el programa es así y hay que tomarlo como tal. Está bien. Hola, hola. Hola, hola. Hola, ¿Escucha profe. ahora? Sí, Bueno, sí, se está no sé, cortando. se interrumpe. Yo no he tocado nada. Bueno, teniendo en cuenta que son las 9:12, si no me tiene nada para preguntar, vamos a concluir. Si alguno está aburrido, puede venirse a las 20:15. Voy a dar clase también hoy. Y si me quieren preguntar algo, cualquier resumen por internet o por correo electrónico, háganlo, tranquilo. Yo les aconsejo acá mucha lectura de los artículos del código, Matías. Bueno, Matías y a todos los alumnos, ¿no? Dije Matías porque me había preguntado, pero a todos. Vane, gracias por estar conectada y chicos, lo mejor para ustedes. Por favor. Después les confirmaré en breve la fecha de los exámenes. Un cariño grande. Suerte a Chao, todos. profe, nos Chao, hablamos. profe. Profe, Hasta gracias, hasta luego. luego.